Sí, sí, ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Bien, excelente. Qué bueno verles otra vez, la verdad. Ya tenía ganas de estar por acá. Eh, y qué bueno que se hizo, aunque sin la familia, es correcto. Mi familia está en Villahermosa, en Tabasco, y mañana me voy a reunir con ellos. Tengo muchas ganas ya. Pero tenía ganas de estar por aquí con ustedes antes de partir para allá. Entonces, primero, antes de entrar a la predicación, quiero compartirles un poquito de un ministerio en el que estoy trabajando para que puedan empezar a utilizar los recursos de este ministerio. Creo que a muchos de ustedes les sonará ya de oídas el ministerio de City to City, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Okay. Que está en inglés, pero ustedes saben, ¿no? De ciudad a ciudad, que es un ministerio que ayuda a plantadores, a personas que están iniciando iglesias, a contextualizar el evangelio a la ciudad grande, ¿no? Entonces, hay otros ministerios que mandan misioneros a la sierra y a las aldeas y a todo eso, y City to City se encarga más de intentar penetrar con el evangelio ciudades grandes como Monterrey, ¿no? Y aquí en Monterrey pues tenemos al pastor Luis Alberto y está Andrés Garza, ¿se acuerdan de él, no? Y tenemos a Sergio en Linares, y tenemos otras iglesias que estamos aquí en Monterrey intentando comenzar un ecosistema, ¿sí?, del evangelio que permee toda la ciudad, ¿no?, con estas iglesias. Y City to City está ayudando a plantadores también en Ciudad de México, en Guatemala, en la capital de Guatemala, en El Salvador, si no me equivoco, en Brasil, en Argentina, en Santiago de Chile, y muchos lugares así, ¿no? Y el director de City to City Latinoamérica, que es el pastor Andrés Garza, al que creo que ustedes conocen, también tenía esta carga de que de la misma manera que City to City tiene entrenamientos para los pastores y tiene cursos intensivos para los plantadores, y tiene redes para desarrollar nuevos ministros, ¿okay? Y también tiene, por ejemplo, mucha literatura, también muchos libros que uno puede leer para empaparse del evangelio, que pudiéramos tener también para todas las iglesias del ecosistema de City to City, música, ¿okay? Porque si quieres impactar a la ciudad, no puedes hacerlo sin el arte, ¿okay? Entonces, como Andrés no sabe nada de música, no le digan que yo dije, pero es cierto, yo estoy colaborando con City to City en cuanto a este tema de la música, y ahora mismo tenemos 4 cantos ya desarrollados, uno el que cantamos hoy, el de Tú y Yo Soy, y tenemos 4 más, y quiero compartirles uno que creo que es posible que no hayan escuchado todavía no, Jefferson. Es que Jefferson y yo vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque él le va a dar play al video y yo le voy a dar play a la música, y tenemos que estar compenetrados. Entonces, la idea es que las iglesias del ecosistema de City to City podamos tener también una música, un arte que vaya acorde a los valores del evangelio que proclamamos, ¿no? Entonces, por eso la canción de Tú y Yo Soy, y la que les voy a compartir en esta mañana, que se llama Tu Rey Vendrá, ¿okay? Tu Rey Vendrá. Y en esta canción van a escuchar una aplicación de la segunda venida de Jesucristo a tu vida diaria. Entonces eso es mucho de lo que hace City to City. Mucho de lo que hace City to City es aplicar el evangelio de Jesucristo a todos los días. Creemos que el evangelio de Jesucristo no es solo la llave de entrada a la vida cristiana, sino que el evangelio de Jesucristo es la llave para todas las puertas de la vida cristiana. El evangelio es el todo de la vida cristiana. Entonces, una parte muy importante del evangelio es la segunda venida. Es esencial que creamos que Jesús viene una segunda vez a rescatarnos, que viene en la carne igual que se fue, va a regresar a rescatarnos un día y nos va a llevar con él. ¿Lo creen esto? Pero ¿saben qué? Necesitamos esa venida todos los días. Todos los días necesito que Jesús, el Rey, venga a mi vida y me salve de mi pecado particular de ese día, o de mis circunstancias dolorosas de ese día, o de mis problemas de ese día, de mis pruebas de ese día, de mis tentaciones de ese día,
Creemos que Jesús nos tiene que salvar día a día con su venida. No creemos que hay una serie de reglas que te pueden salvar, no creemos que hay 5 tips para vivir una vida santa. Creemos que para vivir una vida santa necesitas la salvación de Jesús todos los días, aún los que ya somos salvos y aún los que estamos esperando su segunda venida. Entonces, este canto tiene 2 estrofas donde habla el cristiano y luego tiene 2 coros donde responde Jesús. Entonces el cristiano dice, por ejemplo, ¿qué puedo decir cuando no puedo hablar si mis ojos han visto mi oscuridad? Luego continúa diciendo, ¿puedes tú amar este corazón que está hecho pedazos? Y luego habla Jesús y dice, sí puedo ver tus errores, sí puedo ver tu pecado, sí podré en el futuro ver tu pecado porque vas a seguir pecando, sí puedo ver tu corazón hecho roto y sí lo podré ver en el futuro, pero no te preocupes, yo derramé mi sangre por ti y un día tu rey vendrá y te salvará. Ese es el título del canto, tu rey vendrá. Entonces, vamos a ver si Jefferson y yo estamos compenetrados. ¿Okay? Primero, Jefferson, si quieres, déjame hacer la prueba a ver si mi teléfono ya se está escuchando. Okay, yo ando bien, Jefferson. ¿Tú? Bien. 3, 2, 1, play. Mis errores tú ves y mis fallos también, y aún así no me dejas, eres siempre fiel. Tú puedes recrear nuevas cosas, hacer mis errores tú
Muy bien, pues gracias a Dios que nos proveyó para poder hacer todo esto. Y entonces, si ustedes quieren escuchar todas estas canciones, que espero que sean de mucho ánimo en su vida diaria, pueden encontrarlas en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y todos estos lugares buscando City to City, América Latina. ¿Okay? Bien, les invito a que vayan conmigo al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, en esta mañana, vamos a ver una carta muy interesante. Y primero quiero hacerles unas preguntas, a ver si se acuerdan de esto. ¿Se acuerdan de la primera vez que ustedes llegaron al Evangelio? ¿Se acuerdan la primera vez que le predicaron el Evangelio? ¿La primera vez que creyeron? ¿Sí? Algunos están pensando en hace un año, otros 2, y otros están pensando hace 40 años, ¿no? Lo que sea. ¿Pero se acuerdan? En ese momento, cuando la primera vez que creyeron, todo se veía muy bonito, ¿verdad? La primera vez que adoras, la primera vez que lees un texto y lo entiendes, ¿no? La primera vez que por la gracia de Dios rechazas un pecado que tenías, que conquistas ahí una batalla en su nombre, se ve muy bonito, ¿verdad? Pero tarda muy poco, creo que tardas muy poco en darte cuenta que tu nueva vida cristiana, que tu nueva vida en el Evangelio va a traer muchas aflicciones y tribulaciones, ¿sí? No sé si es alguna cuestión de días o semanas, pero creo que un cristiano no tarda mucho en darse cuenta que todavía el pecado vive dentro de ti, ¿sí? Al principio, de repente, con el amor a Jesucristo, todo lo que da, y ni sientes tentaciones ni nada, y tardas unos días en darte cuenta de que, híjole, no, o sea, no sé, pensaba yo que ya me había limpiado de todo pecado, pero no, ¿verdad? Y luego te empiezas a dar cuenta que hay un enemigo, ¿sí? Que no te va a dejar que te vayas tan tranquilamente, ¿verdad? Satanás no le va a entregar un alma a Dios sin poner una buena lucha, ¿verdad? Y te vas dando cuenta de estas cosas. Y entonces, creo que todos pasamos por un tiempo donde dices, con lo tranquilo que yo estaba antes del cristianismo, ¿no? ¿No? Me iba igual de mal, pero por lo menos no tenía estas tentaciones. Y entonces empiezas a pensar, ¿no será mejor que me regrese? Y en la epístola de los Hebreos, esto es exactamente lo que vemos de las personas que recibieron esta carta. Las personas que recibieron esta carta son mayoritariamente judíos, la gran mayoría son judíos, ¿okay? de las iglesias plantadas en ese tiempo. Y lo que pasa es que cuando salió el cristianismo por primera vez, en esta época, en los años 50, 60, al principio de la iglesia, gobernaba el Imperio Romano, ¿sí? Y el judaísmo, la religión de los judíos, el judaísmo, era una religión protegida por el imperio. Entonces el judaísmo se podía practicar libremente, ¿sí? Muchas otras religiones eran perseguidas, pero el judaísmo ya tenía reconocimiento público del Imperio Romano y se podía practicar sin problema, ¿sí? Cuando surge el cristianismo, al principio, los primeros años, el Imperio Romano no detecta si es la misma religión, si es una submarca de la misma religión o si es una nueva religión. Entonces el Imperio Romano al principio no persiguió, todo esto que escuchamos de la persecución a los cristianos fue como que a principios de los 60 y a los 70 y a los 80, los 40, 50 no había tanta persecución del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Se acuerdan en las cartas de Pablo y en el libro de Hechos, quién perseguía a Pablo? No era el Imperio Romano, eran los mismos judíos, ¿sí?
Pero no, el Imperio Romano estaba tranquilo porque decían, pues esto es lo mismo, o sea, se reúnen en el templo ahí en Jerusalén y adoran a Jehová y pues es lo mismo. Entonces, estos hebreos, la audiencia que recibió la carta, al principio de creer en el Evangelio, no experimentó pruebas. No experimentó persecución porque pues estaban protegidos. Pero conforme pasaron los años, el Imperio Romano se dio cuenta, no, espera, esto es otra cosa. Y entonces empezó a perseguir a los cristianos. Cuando los cristianos comenzaron a poner patas arriba al Imperio Romano y a decir, por ejemplo, que César no era el señor del mundo, entonces el Imperio Romano dijo, estos problemas no los teníamos con los judíos, esto es otra cosa. Y entonces empezaron a perseguir a los cristianos. Y entonces estos judíos de la epístola de los hebreos que habían estado tan tranquilos durante tantos años, de repente comienzan a experimentar persecución. Y nos dicen los capítulos del final, no vamos a ir, que ya el Imperio Romano se había metido en sus casas, les habían robado cosas, que algunos de la iglesia los habían llevado a la cárcel. Entonces ya están comenzando a experimentar esta persecución. Y un buen grupo de estas iglesias está considerando regresarse al judaísmo. Porque dicen, cuando estábamos en el judaísmo, pues no teníamos esta persecución. Y luego dicen, pues en el cristianismo leemos el Antiguo Testamento y leemos a Moisés y leemos a Josué y leemos de los sacerdotes y todo eso. Estamos leyendo la misma Biblia, entonces ¿qué tiene? Donde no veían tantas diferencias, decían, pues mejor vamos a decir que somos judíos, que nuestra religión, que nuestra creencia es el judaísmo. Y pues Jesús, pues no. Y así nos libramos de todo esto. Comenzaron a experimentar estas tentaciones. Y lo cierto es que esta tentación es algo muy humano, ¿sí? Es algo muy, muy humano. No sé si han escuchado el dicho ese, a lo mejor solo es de España, pero no, creo que aquí también está, ¿no? La hierba siempre es más verde al otro lado de la barda. ¿Has escuchado ese dicho o no? ¿No? Yo tenía un amigo que era granjero y dice que sus vacas, o sea, él tenía toda la granja y que algunas vacas siempre intentaban comerse la hierba del vecino. O sea, metían la cabeza e intentaban. Es algo muy humano el que, aunque en tu vida te vaya bien, siempre mirar al otro y decir, es que a mí me va muy bien, pero a ese le va mejor. ¿Sí? Y eso es lo que estaban haciendo estos judíos. Estaban diciendo, es que lo que teníamos antes, es que aquello de allá, y querían regresarse para allá. Y esa es la tentación que puede vivir nuestro corazón, de decir, esta vida cristiana es muy difícil, esta vida cristiana es muy difícil. En este mundo no se puede. Mejor me voy a como yo estaba antes. Y lo que nos predica el libro de Hebreos fuertemente, claramente nos predica es que Cristo, que Jesús es superior a cualquier cosa. Que da igual a dónde te regreses o a dónde te vayas, no vas a encontrar nada mejor. No hay hierba más verde que la que tienes en Jesús. Entonces, lo que predica el autor de Hebreos nos dice que por cuanto Jesús es mejor que cualquier otro ser o cualquier otra religión, nosotros debemos permanecer en la fe en Él. La carta está dividida en dos secciones, ¿okay? Como muchas de las cartas del Nuevo Testamento, tienes la parte teórica y luego tienes la parte práctica. ¿Okay? La parte teórica va desde el capítulo 1 hasta el 10-18 y la segunda parte nos lleva del 10-19 al 13-19. ¿Okay? Entonces está dividida en estas dos partes, una teórica y una práctica. Y luego el autor de Hebreos, que no se sabe muy bien quién es, ¿okay? Algunos dicen que es Pablo, yo no estoy muy convencido de que sea Pablo. Si quieren saber quién es, pues luego me invitan a un café y se lo cuento, porque no tengo tiempo aquí. Pero el autor de Hebreos
lo que hace en esta carta, que es algo muy peculiar, es que está exponiendo en los primeros 10 capítulos, cuando es la parte teórica, está exponiendo, pero de repente se interrumpe él a sí mismo para dar advertencias. Entonces, por ejemplo, dice, Jesús es mejor que Moisés, y esto lo explico porque y luego dice, y fíjate, si los que rechazaron a Moisés se pasaron dando vueltas en el desierto 40 años, imagínate tú si tú rechazas a Jesús. Entonces, junta, ¿sí?, intercala las exposiciones con las advertencias. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer en esta mañana, que en esta mañana vamos a ver toda la epístola de Hebreos, ¿okay? No se preocupen, que en poco tiempo, ¿okay? Toda la epístola de Hebreos, pero lo que vamos a hacer es me voy a brincar esos pasajes de advertencias para verlos al final. ¿Okay? Entonces primero vamos a ver las secciones. ¿Okay? Entonces quiero darles, la verdad es un gusto muy particular mío, me da un placer muy grande el poder predicar libros completos, es algo que me gusta, porque siento que a veces nos perdemos en las ramas de los versículos individuales y no sabemos qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, les voy a explicar toda la epístola de Hebreos, no al detalle, sino a vista de pájaro, para que luego ustedes puedan ir a casa y meterse en cada uno de los versículos, ¿ok? Entonces, ya les expliqué cuál es el propósito general de la epístola, ¿ok? El propósito general de la epístola es decir, Jesús es mejor que cualquier otro ser o religión, por lo tanto, tú debes permanecer en él. Tiene 2 secciones, la teórica del 1 al 10 y la práctica del 11 al 13, y vamos a meternos en la parte teórica, ¿ok? La parte teórica, que va del capítulo 1, versículo 1 al 10, 18, comienza diciéndonos que Jesús es superior a toda revelación de Dios. Los versículos 1 al 4 del capítulo 1 nos dicen que Jesús es superior a cualquier otra revelación de Dios. Fíjense que dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, el autor de Hebreos nos dice aquí que Dios se ha comunicado con el ser humano muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento tú puedes ver a Dios hablando por medio de sueños, lo puedes ver hablando por medios de profetas. Una vez lo vemos hablando por medio de una mula, ¿no? de un asno, ¿sí? Lo vemos hablando por sueños, lo vemos hablando de muchas maneras. Pero el autor nos dice, hay una última revelación de Dios. Dios se ha revelado finalmente y superiormente, por encima de cualquier sueño, de cualquier profecía, por encima de cualquier palabra. Dios se ha revelado a sí mismo de una manera final, y esta revelación es Jesús. Entonces, el Hijo de Dios es la revelación final de Dios, porque es la revelación más perfecta y más exacta de todos los atributos de Dios. Jesús es la revelación más exacta y más perfecta del amor de Dios, de su misericordia y de su compasión, de su ira y de su justicia y de todos sus atributos. Él, Jesús, es superior a cualquier otra revelación. Entonces eso es lo primero que el autor de Hebreos le dice a los hebreos. Le dice, miren, ustedes están confiando que tienen el Antiguo Testamento y que tienen los escritos de sus rabíes, de sus maestros y todo. Escuchen, no pueden rechazar la última, la final, la superior revelación de Dios, que es Jesús. Y escuchen, una de las razones por las cuales a veces dejamos el cristianismo atrás es por las mentiras que escuchamos y creemos, ya sea por medio de falsos maestros supuestamente cristianos, falsos filósofos, ¿sí? Y ustedes dirán, no, yo no escucho a ningún filósofo. Es que en nuestro día se llaman influencers, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, influencers, publicidad, materialismo, y escuchamos, todo el día estamos escuchando y escuchando y escuchando y escuchando cosas, y al final nos creemos ciertas mentiras que nos apartan de Dios, de Jesús. Entonces, es muy importante
que escuchemos a Dios en su Hijo Jesucristo. Muy importante que todos los días escuchemos más a esa revelación en Jesús que a cualquier otra cosa. Segundo, vemos empezando en el versículo 5 hasta el capítulo 2, 18. Entonces vemos que Jesús es superior a cualquier revelación. Segundo, Jesús es superior a los ángeles. ¿Okay? Aquí el autor, me imagino que en sus Biblias van a poder ver que es como una cita. Está citando 2 de Samuel 7:14, Deuteronomio 32, el Salmo 2, el Salmo 102 y el Salmo 110. Está citando muchos pasajes para decir que Jesús es superior a los ángeles. Y la importancia de decir que Jesús es superior a los ángeles es porque los judíos creían que la ley, ¿sí? La ley de Moisés, que Moisés recibió en el monte Sinaí, las tablas y todo eso, que había sido como que administrada, que en ese monte había muchos ángeles. Entonces, los judíos decían, ¿qué tan importante será nuestro sistema de creencias que fue administrado por ángeles? Entonces los que estaban pensando en echarse para atrás y regresarse al judaísmo decían, es que nos estamos regresando a una religión, no a cualquiera, sino a una religión administrada por los mismísimos ángeles. Y el autor de Hebreos les dice, ¿qué tiene que eso haya sido administrado por ángeles? Si en el nuevo pacto, si en el cristianismo, si en el evangelio de Jesús tenemos al Hijo de Dios mismo, que es superior a los ángeles. Y de hecho, en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, dice... En otra parte dice, yo confiaré en él y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Si leen estos pasajes luego tranquilamente en casa se van a dar cuenta que el autor de Hebreos no dice que Jesús es superior a los ángeles simplemente por quien él es, porque es el Hijo de Dios y los ángeles son servidores de Dios, sino que Jesús es superior a los ángeles por lo que Él ha hecho. Entonces no es solo que su persona es preeminente sobre los ángeles, sino que Jesús ha obrado por nosotros el milagro de la salvación. Él se hizo carne. Sus hermanos, nosotros somos carne, entonces Él se hizo carne y vino a morir por nosotros. ¿Qué han hecho los ángeles por ti? ¿Sí? Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y murió por nosotros. Quiero detenerme un momentito en el versículo 10, que dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, Jesús, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces, independientemente de la versión que tengan, está esta palabra compleja ahí que dice perfeccionará, porque dices, ¿cómo es posible que Jesús, que es perfecto, haya sido perfeccionado? Y lo que esta palabra perfeccionará, que probablemente no es la mejor traducción, debería de ser más bien como completará. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, en su persona era perfecto, pero desde antes de la fundación del mundo, el Padre y Él diseñaron un plan para la salvación del ser humano que requería que el Hijo de Dios se hiciera carne y hueso y viviera entre nosotros y muriera entre nosotros. ¿Sí? Entonces, hasta que se llevó a cabo esa obra, ¿sí? La persona del Hijo de Dios todavía no había completado su misión por nosotros. Entonces eso es lo que se refiere al versículo, que ahora, ya después de la vida de Jesús, podemos decir que Jesús está completo en todo lo que habían diseñado Él y el Padre desde antes.
Y esta obra de la cruz, de la resurrección, de su muerte y su vida y su resurrección por nosotros, es lo que le hace ser nuestro perfecto hermano, ¿sí? Nuestro perfecto Salvador, mucho mejor y mucho superior a los ángeles. Y yo no sé cómo están aquí en Santa Catarina en particular o cómo están sus vidas en Monterrey, pero fíjense que hace algunos años a mí cuando me preguntaban, ¿los españoles en qué creen? O sea, ¿tus amigos españoles qué creen? Y mi respuesta general era, nada, son ateos. O sea, no creen en Dios y no creen en nada espiritual. O sea, solo creen en lo que ven. Y poco a poco me he dado cuenta un poquito de que la respuesta, que más o menos es correcta con muchas personas, pero con un buen número de personas, no es que sean ateas, ni en Europa ni acá. Si tú les preguntas, oye, pero tú que no crees nada espiritual, no, yo soy muy espiritual, yo soy muy espiritual. ¿Así y en qué crees? No, yo creo en mis cosas, ¿no? O sea, pues yo hago yoga. O sea, y cada quien tiene una espiritualidad personal, ¿verdad? Y la verdad es que si te das cuenta en las librerías y todo, hay una fascinación con el mundo espiritual, con ángeles y demonios y santos y vírgenes y ángeles y cosas así, hay mucho. Entonces, siento que no estamos viviendo tanto en una época donde se diga lo físico es lo único que existe, que pasó más bien como en 1700, 1800, sino de que lo espiritual existe, pero existe conforme yo creo que existe, individualmente cada quien lo suyo, ¿no? Y entonces yo les pregunto, el punto es, no tenemos por qué debatir si existe, si no existe, si es importante, si no es importante, si está el ángel, si está la virgen, si está la muerte, si está no sé qué. El punto es decir, mira, ¿por qué nos fascinaríamos y nos concentraríamos y nos enamoraríamos tanto en todos estos espíritus si podemos tener un Salvador perfecto que es Jesús y enamorarnos de Él y tener una relación con Él? Él es superior a todo lo demás, no solo porque es el Hijo de Dios, sino porque es el único que ha venido a vivir y a morir por nosotros. Tercero, dice el autor, comenzando en el capítulo 3, que Jesús es superior a Moisés. Y tú ponte en la mente de un judío, ¿sí? A lo mejor el judío dice, va, te valgo que es mejor que los ángeles, ¿ok? Ok, de acuerdo. Te concedo que es mejor que los ángeles. Pero mejor que Moisés. Decirle a un judío que Jesús es mejor que Moisés, ¿ok? Está difícil, ¿sí? Está difícil. Es algo muy personal, ¿sí? Y ahora el autor va a decir que Jesús es mejor que Moisés. Y lo va a decir de una manera muy simple. Es decir, Moisés es un servidor en la casa de Dios. La casa, hablando de el pueblo de Dios. Moisés es un servidor en la casa de Dios y Jesús es Dios, el dueño de la casa y el Salvador por el cual la casa se ha hecho. Entonces dice el versículo 5 del capítulo 3, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Entonces Moisés es un siervo, pero Jesús es el hijo heredero de esa casa, el dueño. Entonces escuchen, hay muchos siervos de Dios, ¿sí? en el cristianismo. Muchos pastores, muchos escritores, muchos autores, muchos predicadores, muchos de todo, ¿sí? Y muchos de ellos, sí, como Luis Alberto y yo, pues somos la mera onda, ¿sí? Pero Jesús es más. Jesús es más, ¿sí?
Entonces, hay que darle gracias a Dios por todos los servidores, por todos los ministros que Él nos manda a nuestras vidas, mentores y influenciadores, pero siempre con esta pregunta en mente y con los ojos bien abiertos. ¿Está este ministro o este predicador o este pastor o este autor llevándome a Jesús? Porque si me está llevando a otra cosa, no vale. Sí, pero gracias a Dios por la vida de este predicador o de este pastor o de este siervo o de este autor, porque con sus enseñanzas, con sus predicaciones, con su vida, me lleva más a Jesús. Y siempre tener esta pequeña luz roja ahí pendiente de este predicador que escucho o este autor que escucho, ¿me lleva más a Jesús o no? El punto 4 es que Jesús es superior a cualquier otro sacerdote. Y este punto comienza en el capítulo 4, versículo 14, y la verdad es que cuando lean Hebreos, ¿sí?, se van a dar cuenta que en algunos versículos antes ya como que menciona la palabra sacerdote, pero no la expone, como que el autor ya tenía ganas de hablar de los sacerdotes, pero se había contenido hasta ahora. Y el asunto es que el tema del sacerdocio, que el sacerdocio es una palabra dominguera para decir mediador, ¿ok? Si ustedes dirán, es que no entiendo muy bien qué significa sacerdote, mediador, ¿ok? Mediador. El tema del sacerdocio es un tema muy importante en las Escrituras, muy importante en las Escrituras. Génesis 14, tenemos a Melquisedec, que dice la Escritura que era un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, desde Génesis 14 ya tienes este asunto de la idea de que entre los hombres y Dios tiene que haber un mediador. De hecho, el libro de Job, que muchos expertos dicen que el libro de Job cronológicamente viene antes que Génesis, ¿sí? Que en el libro de Job nos dice que Job intercedía, mediaba por la vida de sus hijos. Entonces ahí en el libro de Job, que probablemente cronológicamente es el primer libro, ya tienes esta idea de que hay un Dios que es tan santo y tan glorioso que un simple ser humano no se puede acercar y necesita un mediador en el medio. ¿Ok? Y luego, obviamente, después de Génesis 14 y de Job, tienes todo el sistema levítico de sacerdotes del templo, ¿no? ¿Se acuerdan? Con las vestiduras y con los sacrificios y el lugar santo y el lugar santísimo y todo eso, ¿no? Y cuando lees estas cosas, que yo sé que a veces son medio aburridas, ¿sí? Cuando están leyendo ahí Levítico y Números, ¿sí? Sí, ¿verdad? Confiesen, o sea, no pasa nada, ¿sí? Sí, de que estás leyendo de que y 10 varas de oro para no sé qué y no sé cuánto para esto y la tela rosa para no sé cuánto, sí, que se te va la mente y de híjole, no sé. Pero la idea central, ¿sí?, del asunto es el sentimiento que creo con el que deberíamos de salir, es decir, ¿qué tan separado estaba Dios? O sea, en el pueblo de Israel el acceso a Dios en este sistema levítico estaba bien limitado. ¿Dónde residía la presencia de Dios simbólicamente en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Trivia. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Había un templo, ¿verdad? ¿Y vivía Dios en ese templo? No, vivía en una parte interior del templo. Entonces, Dios estableció estos símbolos en el Antiguo Testamento que dice, mira, si quieren venir a mi presencia, van a tener que venir, ¿a dónde? Al templo. Y luego en el templo había dos sitios, ¿se acuerdan o no? El lugar santo y el lugar santísimo. Y la presencia de Dios estaba en el santísimo. Y entonces leemos que dice Dios, al lugar santísimo solo pueden entrar, ¿quién?
el sumo, o sea, de entre los sacerdotes, solo uno. ¿Y cuántas veces? Una vez al año. Y esto era es una enseñanza para nosotros, decir, ¿qué tan santo es Dios? ¿Qué tan separado, qué tan trascendente está de nosotros? Pero aquí es donde el autor de Hebreos nos dice que Dios, el Padre, ha mandado a un último y final sumo sacerdote, a un último y final mediador, perfecto, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y Él es por Jesús que tenemos entrada directa al trono de la gracia. ¿Cuántas veces al año? Todos los días del año. ¿Cuántas horas del día? A cualquier hora del día. Entonces, cuando lees en el Antiguo Testamento de esto de que y vas a poner una cortina y luego vas a poner otra cortina y luego vas a poner otra cortina y luego vas a poner una puerta y luego otra puerta, y dices, híjole, está bien difícil entrar a la presencia de Dios. Y luego el día que Jesús muere en la cruz, ¿qué pasa con todas esas cortinas? ¡Pum! Por eso dice en el capítulo 4, versículo 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Esta frase de acércate confiadamente es todo lo contrario de lo que dice el templo en el Antiguo Testamento. El templo del Antiguo Testamento con ese sistema levítico es decir, sepárate lo más posible, porque solo el sumo sacerdote va a entrar. Y eso es Dios el Padre diciéndonos, este sistema de sacerdotes no funciona, este sistema de sacerdotes no es perfecto, este sistema de sacerdotes humanos no te puede ayudar. Y entonces llega Jesús, abre las cortinas del templo y es por medio de Jesús que ahora Dios nos dice, ahora sí, por medio de Jesús, acérquense confiadamente a la presencia del Dios Santísimo. Es algo bien interesante, bien interesante. Y fíjense, me acuerdo la última vez que estuve aquí, que el pastor Luis Alberto ponía una ilustración de la reina de Inglaterra. ¿Te acuerdas? De la puntualidad y de cuando tomas el té, de que tienes que llegar a punto. ¿Sí? Estas palabras de acércate confiadamente al trono del Santo Dios, que a lo mejor no nos chocan, ¿no? A lo mejor no nos chocan. Pero es como si dijeran, es como si te hablara el presidente de la República y te dijera, pásale a mi casa con toda confianza en cualquier momento. La reina de Inglaterra ahí en Buckingham Palace. Oye, Natán, tú cuando quieras entrar, tú pásale. Y uno diría, si no hago eso ni con mis papás, ¿verdad? No hago eso ni con nuestros amigos, ¿verdad? Ni con nuestros amigos entramos en su casa. Bueno, yo tengo una casa donde sí entro, aquí con mis compadres, ahí sí entro sin ningún problema. Pero ni con nuestros amigos hacemos eso, pero Dios nos dice, no es por ti, es por Jesús, está todo abierto, ven. Y es con esto en la mano que el autor de Hebreos dice, ¿por qué ustedes judíos querrían regresarse a un sistema religioso que te separa de Dios cuando en Jesús tienes entrada confiada al trono de la gracia? ¿Por qué querríamos tú y yo
volver a una vida o ir hacia una vida que nos aleja de la presencia del Dios Altísimo. Más bien, acerquémonos a esta presencia de Dios, que según este texto en el capítulo 4 es el único lugar donde podemos recibir misericordia y donde podemos hallar la gracia, la ayuda que necesitamos en el momento adecuado. Hermanos, no hay gracia y no hay ayuda para nosotros fuera de Jesús. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? Excelente. Okay, porque vamos al último punto de la parte teórica. ¿Okay? Y el último punto es un poquito más amplio. ¿Okay? Y en el último punto, que va desde el capítulo 7 hasta el 10, ¿okay? El autor va a tocar 3 temas. Y estos temas del Antiguo Testamento están tan ligados que los toca juntos. ¿Okay? Los toca juntos en los capítulos del 7 al 10. De hecho, va pasando de uno a otro en varias ocasiones. Entonces, lo que he hecho yo por ustedes, para que no se me pierdan, es dividir estos temas, que son las ofrendas, ¿okay? El tabernáculo y las promesas. ¿Okay? Las ofrendas, el templo o el tabernáculo y las promesas. Entonces, del capítulo 7 al 10 se va a ir brincando de este tema a otro. Pero la idea central es mejor, es la misma. Jesús es mejor que las ofrendas del Antiguo Testamento. Jesús es mejor que el tabernáculo del Antiguo Testamento, y las promesas de Jesús son mejores que las promesas del Antiguo Testamento. ¿Sí? En cuanto a las ofrendas, el tema que el autor trata es realmente muy sencillo, muy sencillo. Si podemos ir en el capítulo 9, versículo 7, dice: pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. En el Antiguo Testamento, cuando ustedes lo leen y ven que día tras día, tras día, tras día, se están celebrando ofrendas y ofrendas y ofrendas y ofrendas para perdonar los pecados, el punto, nos dice el autor de Hebreos, es: lo que Dios quiere que ustedes vean en esta repetición de ofrendas es que estas ofrendas no tienen poder alguno, porque si tuvieran poder ya no se celebrarían más. Y entonces el punto es: solo hay un sacerdote que ofreció una ofrenda, que después de esa ofrenda ya no presentó ninguna otra ofrenda. Y ese sacerdote fue Jesús. Jesús presentó como ofrenda a sí mismo, su vida misma. Y como Él es Dios, el valor de esa ofrenda es infinito. ¿Sí? Ya no hay más ofrendas. El tabernáculo. En Éxodo 25 se nos dice que el tabernáculo que Moisés diseñó, Dios se lo dio en imágenes como una representación física de un tabernáculo espiritual. Y entonces el autor de Hebreos, en el capítulo 9, nos dice: estos sacerdotes, con su ofrenda imperfecta, entraban en un tabernáculo que es terrenal. Pero Jesús, con una ofrenda perfecta, entró en un templo que es celestial. Entonces, hermanos, qué alegría, qué placer, que no tenemos que ir
a un templo físico que representa simbólicamente la presencia de Dios, sino que podemos, por medio de Jesús y por medio de su ofrenda, entrar al templo de Dios real y celestial. Y esa presencia la podemos experimentar en nuestros cuartos todos feos, ¿sí? 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 De rodillas en mi colchón con manchas amarillas, ¿sí? Ahí podemos estar en el templo real celestial de Dios. Aquí en Santa Catarina o en Guadalupe o en Monterrey o donde sea. Entonces, ¿por qué querríamos ir atrás a un lugar, a una vida donde la presencia de Dios se ve como que de lejitos, cuando podemos tener entrada a la presencia real de Dios, ¿sí? Y por último, las promesas. Las promesas. Las promesas del antiguo pacto dicen que el que cumpliere todas las palabras de esta ley será salvo. Eso es lo que dice Levítico 18:5. El que cumpliere todas las palabras de esta ley será salvo. Esa es la promesa del Antiguo Testamento. ¿Y ustedes saben cuántas personas cumplieron eso? Ninguna. Ninguna. Eso es el antiguo pacto. El antiguo pacto es, aquí hay una ley y el que obedezca perfectamente esa ley será salvo. Y nadie obedeció perfectamente esa ley y nadie fue salvo. Solo fueron salvos los que creyeron unas promesas del nuevo pacto. Y el nuevo pacto en Jeremías 31 nos dice que no tienes que obedecer unas leyes externas, sino que el Dios del universo va a poner esas leyes en ti. Él las va a poner en ti. Y Él te va a dar un nuevo corazón y una nueva mente y un nuevo espíritu. Él va a hacer en ti una obra. Tú no vas a hacer unas obras, Él va a hacer en ti una obra. Y esas palabras del nuevo pacto, que si tienen tiempo después vayan y lean Jeremías 31. Es uno de mis pasajes favoritos. Esas son las mejores promesas, hermanos. Son las mejores promesas, porque ¿saben qué? Esas promesas del nuevo pacto de Jeremías 31 me dicen claramente que yo necesito un corazón puro y santo para entrar a la presencia del Dios Altísimo, ¿sí? Yo necesito una mente 100% santa y un corazón 100% puro y un espíritu 100% renovado para entrar a la presencia del Dios Altísimo. Y Jeremías 31 me dice que Dios me lo va a regalar. Que no tengo que hacer nada para obtenerlo. Más que decir, sí, gracias Dios. No tengo que hacer nada. Por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús, Dios me entrega un nuevo corazón y un nuevo espíritu y una nueva mente. Jesús en la Santa Cena, que me imagino que son palabras que repetimos aquí cada vez que se toma la Santa Cena, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Con esta sangre, creyendo en esta sangre, confiando en este sacrificio, Dios te entrega un nuevo corazón y una nueva mente y un nuevo espíritu. Esas promesas son mucho mejor que las promesas del antiguo pacto. Entonces, escuchen, hermanos, con esto terminamos la parte teórica. No hay ninguna persona, ni hay ningún ser, ni hay ninguna religión, ni hay ningún sistema de creencias, ni hay ninguna filosofía que sea mejor que el Evangelio de Jesucristo. No hay nada más gozoso, ni más alegre, ni más satisfactorio que el Evangelio de Jesucristo. Nuestro corazón pecaminoso va a intentar decirnos que hay mejores cosas fuera de una vida en Jesús. Pero el autor de Hebreos, capítulo a capítulo, exponiendo todo en su contexto original, nos dice, no hay nada, ni templos, ni líderes, ni ángeles, ni ofrendas, ni religiones, ni santos, ni nada
que sea mejor que Jesús. No vamos a encontrar nada mejor que Jesús. Y vamos a ser tentados y vamos a ser puestos a prueba, pero no hay nada mejor que Jesús. La segunda parte de la carta, que va del capítulo 10, 19 al 13, 17, es la parte práctica y nos dice que la ética cristiana, ¿sí?, el sistema de comportamiento del Evangelio, es mejor que cualquier otra ética, ¿sí?, que cualquier otro sistema de comportamiento. Y esto es por dos simples razones. Número uno, porque la fe es superior a las obras. ¿Se acuerdan del capítulo 11 de Hebreos? ¿Cómo le llamamos al capítulo 11 de Hebreos? Los héroes de la fe, ¿verdad? Porque tienes ahí a Abel y a Abraham y a un montón de gente, ¿no? Los héroes de la fe. Y el punto de este capítulo 11 es decir, muchos sistemas de religión, el antiguo pacto, el judaísmo, pero también muchos otros, el islamismo y el budismo y todas estas religiones, son sistemas de religiones basados en obras. Pero el cristianismo, el evangelio, es un sistema basado en fe, en creer. Y lo que nos dice el autor de Hebreos es que inclusive desde antes de que viniera Jesús, ya personas estaban participando en este sistema de fe. ¿Sí? Esto es bien bonito en la Biblia, que personas en el Antiguo Testamento como David, como Moisés, como Josué, se salvaron igual que nosotros, teniendo fe en el Mesías. Solo que ellos no sabían cómo se llamaba el Mesías, o cómo se veía el Mesías, o qué iba a hacer el Mesías. Y nosotros nos salvamos de la misma manera que ellos, solo que ellos miraban hacia adelante y nosotros hacia atrás. Pero todos miramos a Jesús. Es bien padre eso en la Biblia. Entonces, en el capítulo 11 vemos de todas estas personas que recibieron las promesas del nuevo pacto, que recibieron las promesas del Evangelio de Jesús por creer lo que Dios decía, no por las obras. Escuchen, hermanos, ninguna relación humana prospera basada en las obras. Nada de nuestro contexto florece, prospera, se enriquece basado en obras. Está diseñado así por Dios. Es posible que se pueda mantener un poquito así, subsistiendo, pero florecer, enriquecerse, tiene que ser por fe, no por obras. ¿Sí? Imagínense que sus hijos, no sé cuántos tengan hijos pequeños, ¿sí? Pero yo tengo dos. Tengo un niño de 8 años y una niña de 2. Imagínense que esos niños se tuvieran que ganar el favor de pertenecer a mi familia por sus obras. Les adelanto yo la película, no serían, ¿sí? ¿Sí? Que tú le dijeras a un niño, mira hijo, tú vas a ser mi hijo si te portas bien. No duran ni medio día. Y al mismo tiempo, yo hubiera sido igual, si mis padres me hubieran dicho, mira, tú para pertenecer a esta familia y recibir la herencia que luego te vamos a dar y bla, 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 tú tienes que portarte. Nada. Y con los esposos es igual. Si tú le dices a tu esposa, mira, yo te voy a amar siempre que te portes al 100% bien todo el rato, ¿ok? Y la esposa le dice, ok, bueno, yo contigo igual, ¿ok? Cuando si los calcetines siempre bien puestos en todo tu sitio, yo te amo. ¿Quién se va a amar? No se va a amar nadie. No se va a amar nadie. Ningún sistema florece basado en las obras. Florecen basados en la fe y el amor. La segunda parte en el capítulo 12 y 13 es que la ética del Evangelio es mejor porque está basada en el amor, en amarnos los unos a los otros. Y ahí el autor toca temas como de la hospitalidad, de recibirnos los unos a los otros en nuestra casa, de visitar a los que están en la cárcel también, y otros temas, pero basados en el amor. Antes de pasar a las advertencias, les cuento una historia de mi vida personal. Mi esposa, no sé por qué, toda la vida, llevamos 13 años casados, ¿sí? 13, bien.
Y lleva toda la vida que le digo, te amo, mi amor. Y siempre me contesta, ¿por qué? No siempre, pero muchas veces. Le digo, te amo, mi amor. Y me dice, ¿por qué? Digo, qué romántica eres. O sea, ¿qué le costará decirme yo a ti también te amo, no? No, sí, no, ¿por qué? Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien todos estos años respondiendo esa pregunta, porque siempre... Y casi siempre, menos cuando estoy jugando, le digo, porque quiero. Le digo, porque lo he decidido. Me acuerdo que al principio del matrimonio, en el primer, segundo año, decía, te amo, ¿por qué? Porque yo lo he decidido. Se me quedaba así viendo como, no le gustaba la respuesta. Como que ella estaba esperando alguna respuesta así más romántica de, no, pues es que eres una persona bien tierna y bien dulce y no sé qué, y me gusta tu carácter, ¿no? Y yo nunca le di por ahí, o sea, siempre decía, porque yo quiero. Entonces, me acuerdo que fue muchas conversaciones con ella porque me decía, no entiendo esta respuesta de porque yo quiero o porque yo lo he decidido, o sea, ¿por qué no me dices algo bonito de mí? Y yo le explicaba, le digo, mira, imagínate, por poner algo chusco, que yo te digo, te amo, porque siempre, por tu alegría eterna, porque tú eres una persona muy alegre y muy positiva. ¿Qué pasa si luego por la muerte de algún familiar o alguna circunstancia triste en tu vida, esa alegría cambia? Y ya no eres una persona alegre. Imagínate que la razón de mi amor por ti fuera tu alegría y luego la pierdes. ¿Entonces qué? ¿Okay? O imagínate que yo te responde, no, te amo porque me motivas mucho a ir al gimnasio y tú eres una persona bien energética y hacemos ejercicio juntos. La base de nuestra relación es que hacemos ejercicio juntos. ¿Y si hay un accidente de carro y se queda en silla de ruedas? Entonces, la mejor manera de relacionarse entre nosotros es el amor incondicional. Y a eso nos llama el Evangelio, a decir, hermanos, aquí en la iglesia, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus niños, con tus pastores, con tus líderes, todos aquí, con nuestros compañeros de trabajo, decir, ¿sabes qué? Decido amarte. Seas alegre, seas triste, que tu cuerpo funcione bien, que no funcione bien, que estés pasando por una buena época, por una mala época, que estés enojada, que estés alegre. Yo, por el Evangelio de Jesús y por su gracia, decido amarte. Y ahí es donde florecen las relaciones humanas. Hemos tocado todos los pasajes de Hebreos y si luego van a leerlos, se darán cuenta que intercalados en todos estos pasajes están estas advertencias. Unas advertencias bien serias, son tan serias que algunos pastores, algunos predicadores han creído que la salvación se pierde por estas advertencias. Es uno de los principales argumentos para decir que la salvación se pierde, son las advertencias de Hebreos, porque son bien serias. Pero yo creo que si leemos Romanos 8, Juan 10, tenemos Primera de Juan, tenemos que entender que la salvación no se pierde, entonces tenemos que entender estas advertencias de otra manera. Y creo que funcionan de dos maneras las advertencias. Estas advertencias del libro de Hebreos que dicen, por ejemplo, dicen, si tú rechazas al Hijo de Dios, si tú rechazas a Jesús, solo debes esperar de Dios un juicio eterno. Hay otra en el capítulo 6 que dice, si tú rechazas a Jesús, has caído de la gracia y no hay esperanza para ti. Creo que estas advertencias las entendemos de dos maneras. Los que hemos recibido el nuevo corazón de Dios en el nuevo pacto, los que hemos recibido el nuevo espíritu y la nueva mente, aún así por el pecado que vive en nosotros, a veces nos desviamos. ¿Sí? Y como que el camino derecho de Dios está aquí y nosotros empezamos así de que... Pero cuando un verdadero hijo de Dios se está yendo por acá, escucha la advertencia de Hebreos que dice, si rechazas a Jesús vas al infierno. Y el cristiano regresa. Y Dios utiliza estas advertencias como medios de amor
para que regresemos al camino. Y el que habla el lenguaje de Dios las escucha y las atiende. Y son abrazos de Dios duros para regresar al camino. Pero estas advertencias funcionan de otra manera. Funcionan para las personas, y yo pasé una época así igual, que vamos a la iglesia, que nos acercamos a la presencia de Dios por estar en el pueblo de Dios, pero realmente no hemos creído en las promesas de Jesús. Realmente creemos en nuestro propio esfuerzo como el medio para la salvación. Que yo soy muy bueno, que yo soy demasiado excelso para tener que recibir la misericordia de Dios. Pero me gusta estar aquí en el templo y me gustan las canciones y me gustan los salmos que leen, entonces vengo y bueno, yo le doy al Señor los domingos, pero de lunes a sábado nada, o sea, es solo los domingos y ya está. Y entonces para esas personas las advertencias funcionan diciendo, ese estilo de vida sin Jesús no te va a llevar más que al juicio eterno. Y deben funcionar para atraer a los que están cerquita para pasarlos hasta adentro. Porque la vida del Evangelio es todo o nada. Entonces, hermanos, en esta mañana, pues hay 3 grupos, 3 tipos de personas aquí. Estamos los hijos de Dios con nuestro nuevo corazón, nuestra nueva mente, nuestro nuevo espíritu, pero ahora mismo pasando por una época de decir, ¿no será mejor este otro camino? Y en esta mañana yo te digo, escucha la predicación del autor de Hebreos. No hay nada para ti esperándote en ese camino más que juicio y castigo. Pero en el camino del Evangelio hay fe, esperanza y satisfacción. Escucha y regresa. Y si tú estás aquí, pero estás en el tipo de persona que ha estado jugando con Jesús a medias, checando, probando, pero luego han venido algunas ciertas aflicciones y pruebas a tu vida y entonces has dicho, no, ¿sabes qué? Mejor yo te doy los domingos, pero lo demás nada. Cree en las promesas de Jesús, que si entregas tu vida en manos de Dios, Él te dará el corazón y espíritu que tú necesitas, y búscale con todo tu corazón, porque si no lo buscas con todo tu corazón, solo puedes esperar juicio. Y creo que el tercer grupo de personas que hay son los que ahora mismo están seguros y firmes en el Evangelio, disfrutando al 100% de la alegría y el gozo de Dios, y que han pasado por las pruebas, pero las han dejado atrás y ahora mismo están tranquilamente. Y hermanos, a los que estén en esa situación en esta mañana, te pediría que tomes las advertencias del libro de Hebreos y abras bien los ojos para ver quién de tus hermanos las necesitamos, y para dar una llamada de atención y decir, yo he pasado pruebas y las volveré a pasar después. Y veo que tú las estás pasando ahora mismo y como que te quieres ir. Mejor regresa, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el libro de Hebreos, porque es un libro bello, hermoso, es glorioso, es una exposición perfecta de cómo Jesús es superior a todo, es superior a cualquier revelación, es superior a cualquier ángel o espíritu, es superior a cualquier líder, es superior a cualquier hábito, es superior a cualquier templo, es superior a cualquier sistema religioso, es superior a cualquier ofrenda, a cualquier beneficio. Él es superior a cualquier placer mundano, Él es superior a todo. No hay más satisfacción para mí que disfrutar de mi Señor Jesucristo. Pero nuestro corazón, Dios, nuestro corazón, nuestro vil y pecaminoso corazón,
quiere irse a pastar. En una hierba putrefacta y olorosa. Pero te pido, Señor, que escuchemos con atención tus advertencias y regresemos al camino de la vida y permanezcamos en la fe que un día, ya no aquí en esta tierra pecaminosa, sino en absoluta perfección en tu nueva creación, esta fe en el ser más valioso que nos va a llevar a tu presencia perfecta. Y confiamos en que hoy y mañana y pasado, tú que eres nuestro Rey, tú vendrás y tú nos salvarás. Tu Hijo oramos. Amén.